Hermano, debemos sentirnos libres para predicar la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos se sienten libres en esta noche? Aleluya. Ese es el tiempo, hermano, que el Señor nos quiere dar. Le agradezco a nuestro hermano Oscar, que ya está con nosotros, haciendo allí la parte de la música. A nuestro hermano José Luis también, ¿no es cierto? Ambos hermanos son predicadores. Y ustedes seguramente decían, ¿cuándo va a predicar el hermano? Pero gloria a Dios, hermano, porque seguimos haciendo la obra del Señor. Amén. Y me alegró cuando el hermano devocionalista en esta noche decía, vamos a andar pronto por las plazas. ¿Cuántos se suman para la plaza? Amén. Usted quédese tranquilo porque a lo mejor usted tiene que llevar ahí agua o lleva un folletito y va entregando. Amén. Ya el Señor nos proveyó ahí un equipo, ¿sí? Para predicar, ¿sí? El hermano también puede estar con la guitarra. Así que, hermanos, es una gran bendición. Y la vez pasada yo sentía también ahí, hermano, en el puerto, en Corrientes, mientras esperamos el colectivo, ¿sí? Ahí estamos compartiendo la palabra. Yo creo que va a ser una gran victoria, hermano. En un momento sentía, hermano, una profecía, y usted que nos está ahora sintonizando, está mirando el video, hubo una profecía, quizá usted la escuchó, que se van a desbordar los ríos y se van a juntar. Y yo recuerdo la última vez que estuve, una de las últimas veces en Corrientes, fuimos allí a compartir el lugar donde nos reunimos, y tuve que quedarme y llegar aquí en la capital de Resistencia, del Chaco. Aquí he llegado al otro día a las 6 de la mañana. Yo no me esperaba eso, pero ¿sabe qué? De lo que sí me puedo arrepentir es que estaba preocupado para llegar a mi casa. Y había toda la gente ahí, amanecieron como hicieron vigilia. Y yo decía, ¿por qué no le prediqué la palabra? Dejé mi moto ahí que no podía andar, y empezaba a predicarle. Pero, hermanos, tenemos que estar preparados. ¿Cuánto dicen amén? Así que, hermanos, nosotros le pedimos entonces, como decía nuestro hermano, que podamos hacer. Vamos entonces a la palabra. Vamos a una de las cartas del apóstol Pablo. Recordemos entonces que él escribió 13 cartas, hermano. Y por eso tenemos varias, pero también tenemos las cartas de Juan, tenemos las cartas del apóstol Pedro, y así, ¿no es cierto?, varios hermanos que conforman, que han dejado allí en la palabra la doctrina apostólica. Que el Señor nos ayude, hermano, con la doctrina, con la enseñanza de que el mismo Jesús decía allí en el capítulo 28 de Mateo. Esto compartimos con el hermano hoy en la radio, donde decía Jesús, el mismo Señor Jesús decía que toda autoridad y toda potestad me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Por lo tanto yo les envío. Oh, gloria a Dios. Mire quién nos envía, hermano. ¿Cuántos están contentos? Amén. Y vayan en mi nombre y hagan discípulos en todas las naciones. Amén. Qué maravilla. Pero ahí el Señor promete, dice, y también da un encargo, dice, enseñándoles todas las cosas, amén, que el Señor ya había previamente dado a sus discípulos. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cuántos están contentos, hermano? Miren que las dificultades que se van a presentar aquí sobre la tierra, según lo que nos dice la palabra, van a ser circunstancias muy difíciles, hermano. Y la Biblia dice que el cristiano, dice que a través de muchas tribulaciones es necesario, dijo el mismo Señor Jesús, ¿no es cierto?, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, hermanos, nos preparemos para el tiempo final, pero por eso la promesa de Jesús dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Qué promesa gloriosa. Y si el Señor va a estar con nosotros hasta el fin, ¿cuál sería el inconveniente? El inconveniente sería que nosotros creamos, ¿cierto?, hasta que Él venga. Porque hay también allí una palabra donde dice que el Señor va a responder nuestras peticiones. ¿A cuántos de los que estamos aquí Dios les respondió una petición? Amén. Levantamos las dos manos, ¿cierto? Dios nos respondió. Y dice que Él hará justicia a los que claman a Él día y noche. Amén.
Pero hay una pregunta muy interesante, hermano. Acá el hermano que es predicador, también evangelista, se da cuenta. Donde el Señor le pregunta, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta, hermano. O sea que ahí el Señor nos está garantizando de que Él va a estar con nosotros. Amén. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. O sea que el Señor quiere que la iglesia esté con fe cuando Él venga. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, vamos a la palabra, hermano. Como le decía, una de las cartas del apóstol Pablo, vamos a los Corintios. En el capítulo hay un tema, hermano, que es muy interesante y le debemos meditar. En una oportunidad, junto a un hermano que Dios le dio la oportunidad de hacerlo, de tener un periódico cristiano. Entonces, habíamos conversado acerca de este pasaje en la Escritura. Y yo después le voy a ir comentando cuáles fueron las reacciones que tuvieron los hermanos. Mire, dice así, capítulo 6 de la primera carta del apóstol Pablo a los cristianos en Corinto. Allí los hermanos, este capítulo de esta manera. Dice, litigio delante de los incrédulos. Vamos a ir dando lectura. No son muchos los versículos que vamos a tocar en esta oportunidad. Tenemos algunos minutos, así que vamos a aprovechar bien el tiempo. Porque los días son malos. Aleluya. Ahí David ya cuando era más chiquitito, yo ya sabía este versículo, paseaba así por entre medio de la congregación y decía, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. A ver, así que aprovechemos bien, hermano. Dice así, vamos entonces, ¿cuántos encontraron la palabra? Amén. Los que van encontrando pueden decir amén, gloria a Dios. Bueno, ayer nuestro hermano está buscando, allí está avanzado la tecnología, le mete dedo así a ver si puede encontrar. La hermana Victoria está con su Biblia. Bueno, gracias por la tecnología, hermano. ¿Sí? Podemos aprovechar entonces. Primera de Corintios, capítulo 6. Corintios, primera de Corintios 6. Entonces vamos desde el versículo 1 en adelante. Tenemos 11 versículos. No son muchos. No vamos a tratar de meditar algo en esto para que el Señor nos dé sabiduría. ¿Cuántos quieren la sabiduría del Señor? Amén. Santiago dice que si alguno tiene faltas de sabiduría, pídale al Señor, ¿sí? Y este le dará en abundancia. Gloria a Dios. Qué bueno que es el Señor. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice el apóstol Santiago, dice, pídale a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dado. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí le damos lectura. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y usted también que nos está ahí mirando a través de este video que vamos a compartir en diferentes redes sociales, dice así, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Comenzamos entonces con una pregunta al versículo 1. Vamos ahora al versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Versículo 3. Otra pregunta. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Versículo 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Versículo 5. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano
con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Estamos en el versículo 7. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Otra pregunta, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 1, y vamos terminando con este pasaje en esta noche. Dice, y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Vamos a tratar entonces de meditar, hermano, en algunos de estos versículos, porque las preguntas que hace aquí el apóstol Pablo a la iglesia, fíjense que la iglesia que había fundado Pablo en Corinto es una de las iglesias que Dios en su amor y en su misericordia le había concedido varios dones. O sea, ellos tenían todos los dones. Dios le había repartido los dones. Esto hoy compartimos en la radio, hermano, en el programa del día de hoy, que fue una de las causas para que el infierno dividiera a la iglesia. Porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios, del Señor, otorgó los dones, ¿sí? Ahí en 1 Corintios habla bien claro acerca de que el mismo Espíritu dio los dones. Y después vamos al pasaje, al otro versículo donde nos habla, vamos a ir un poquito aquí a la palabra para que nos recordemos. En el capítulo 12 habla de los dones espirituales y dice así, versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, está hablando del Espíritu Santo. Y los dones son varios. Ahora vamos al versículo 5. Dice, y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. ¿De quién está hablando allí? Amén, hermano. Del Señor Jesucristo. Entonces ahí vamos a Efesios 4:11 y ahí habla de los 5 ministerios, ¿sí? Así que usted puede ir mirando aquí en la mano, ¿no es cierto? Gracias a Dios tenemos los 5 dedos. Entonces, apóstol, toca todos los ministerios por la gracia que Dios le ha dado al apóstol. Después tenemos el profeta, dice, así dice el Señor. Tenemos el evangelista, que es un poquito más largo, y este va al mundo a arrebatar las almas al diablo. Amén. Después tenemos aquí cerca del más pequeño, tenemos donde se pone el anillo, ¿sí? O sea, ahí está el pastor, gloria a Dios. Ahí está el pastor, ¿no? Que tiene un compromiso muy ligado con el Señor para hacer la obra del Señor. Y después tenemos este más chiquitito, que no porque sea más chiquitito es menos importante, el maestro. ¿Vale? Y el maestro, hermano, lo que hace con la palabra es limpiar algunas basuritas que tenemos en el oído, y entonces también nos podemos gozar con los 5 ministerios. Amén. Vamos entonces, hermano. Y el versículo 6 dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. O sea, está hablando de la Trinidad, ¿sí? El Espíritu de Dios, el Señor Jesús y el Padre. Bueno, volvemos entonces ahora al pasaje que nos ocupa en esta oportunidad. El título era entonces litigio delante de los incrédulos. Vamos a ir entonces meditando, y una primera pregunta que hace el apóstol dice,
¿Osa alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? Hermanos, cuando Dios estableció a su iglesia, amén, y lo hizo con tanta gloria, que se pudo perfeccionar para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Gloria a Dios. Sea glorificado el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, tenemos que tener mucho cuidado porque Dios nos dio un privilegio tan grande, hermano, de conocer su palabra. Amén. Y al conocer nosotros su palabra, hermano, estamos honrados de parte del Señor. ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado una gran honra haciéndonos entender la palabra? Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Hermanos, ¿cuántos reyes y cuántos presidentes en una nación no conocen? Y resulta que usted, desde chiquito, desde pequeño, tuvo la oportunidad de conocer la palabra de Dios. Y ellos habrán a lo mejor tenido la oportunidad de ir a seminarios, de ir allí a grandes universidades, pero no conocieron la palabra. Por eso Pablo habla de esta manera. ¿Ves? No somos cualquier cosa, hermano. ¿Me entiendes? Yo me gozo, hermano, en el Señor porque había leído un libro, ahí en la Biblia, de Job, y yo quería ser presidente de la nación argentina. El hermano ya se ríe. Pero ¿cuántos quieren ser presidentes de una nación? Pero sin embargo, cuando Dios me iluminó por su palabra y me dijo que ahí en el libro de Job, que Él quita el entendimiento a los jefes de Estado y le hace vagar como un borracho. ¿Vio que el borracho se anda para todos lados, tiene que plantearse de aquí para allá? Y entonces así le erran los presidentes, así le erran los máximos gobernantes de las naciones por no conocer la palabra de Dios. Imagínense la honra que tenemos. Amén. Le hago esta pequeña introducción, hermano, porque si no usted va a decir, pero no, yo tengo que ir a un juez aquí en la tierra para que a mí me resuelva el problema que yo tengo con mi hermano, que tengo con mi esposo, que tengo con mi esposa. Pero acá la Biblia no dice eso. Amén. ¿Se da cuenta ahora por qué es grande estar en el Señor? Amén, hermano. ¿Se da cuenta, hermano? Quizás a lo mejor usted que está escuchando, si yo nunca lo había visto de esa manera. Yo pensé que había que sujetarse a las autoridades y eso también está escrito. Pero ellos tienen que resolver las causas. Y he escuchado, tengo varios amigos que están en la justicia. Y dice, mira, conozco los expedientes, dice, y están llegando hasta el techo y algunos, bueno, ahora están todo computarizado. Pero no damos abasto, dice, con todas las causas. Dice, y no podemos resolver la cuestión. Y de última, la justicia va para cualquier lado. Dijo un profeta en el Antiguo Testamento, silencio, David. La justicia va para cualquier lado. Dice, y tarda el derecho. Y además de tardar, sale torcido. Sale torcido. Ahora, ¿se da cuenta usted por qué el Señor dice a través de su apóstol aquí que si yo tengo algo contra mi hermano o contra mi hermana, yo no debo llevar delante de los incrédulos? Amén. Porque un juez incrédulo. Fíjense el caso, el mismo Señor habló de un juez incrédulo. ¿Se acuerdan que la viuda se iba? ¿Y qué le decía? Haceme justicia de mi adversario. Ella le golpeaba todos los días. Pero ¿qué pasaba?
Este juez dice que no tenía temor de Dios, ni respetaba a hombre alguno. ¿Conoce alguno de estos jueces? Hay varios, hermano, en todo el mundo. En la Argentina y en muchos países hay de este tipo de jueces, ¿no? Además, juzgan ellos de acuerdo al gobierno de turno. Quieren acomodarse con el gobierno que está de turno. Pero el Señor Jesús ya lo dijo. Este juez del que habló el Señor Jesús no tenía respeto por nada. ¿Sí? Entonces, esa clase de jueces es la que nos quiere juzgar a la iglesia de Jesucristo. Ahora, vamos entendiendo, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Vamos un poquito al versículo 2, entonces dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? Hermano, para nosotros la salvación, ¿cuánto creen que es grande la salvación? Eso es lo más glorioso, hermano, que puede tener un ser humano sobre la tierra. Y el Señor nos está diciendo que cuando termina nuestra vida terrenal, nosotros vamos a ir a la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren ir con el Señor? Amén. Hay que perseverar, hermano. Amén. Y esa va a ser la recompensa. O sea que aquí no va la doctrina del salvo siempre salvo, que yo me salvé antes y ahora vivo como quiero y después quiero salvarme. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que yo debo perseverar hasta el fin. Amén. El que persevera y seré aborrecido de todo eso. O sea que si a usted le están aborreciendo ahora en su familia, los vecinos le están aborreciendo, por supuesto por causa del Señor, no porque sea un chismoso, no porque sea un ladrón, no, sino por causa de el Señor. Entonces dice que el que persevera hasta el fin, este será. Amén. Qué hermosa promesa, hermano. Entonces aquí la palabra nos dice, ¿no saben que los santos han de juzgar al mundo? O sea que vamos a juzgar, hermano, ¿sí? Cuando llegue el momento. Imagínense semejante. O sea, nosotros vamos a ir a ocupar el lugar de juez en el nombre de Jesús. Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, a eso dice el apóstol. Dice, ¿acaso ustedes se consideran indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Amén, hermano. Que el Señor nos ayude entonces. Y bueno, ahora viene el ejemplo que le quería dar, o quería comentarle, mejor dicho, este testimonio, a este hermano que Dios le dio la oportunidad de tener un periódico cristiano. Entonces le dije, mira, hermano, yo quisiera publicar algo en tu periódico referente a este tema. Porque es triste, hermano, que los hermanos tengan pleito entre ellos, vayan a la justicia y después la justicia tarde años y no resuelvan nada. Porque Satanás dice, vino el hermano Teodoro, mirá vos el que hablaba de Dios, ahora yo le tengo en mis manos. Vino el hermano Oscar, ahora vas a ver. Así, hermano. Entonces cuando yo le propongo a este hermano hacer esa nota, me mira y se ríe, hermano, pero vio cuando se rió Sara cuando le anunciaron que iba a tener un bebé, con una cara así como diciendo, nunca escuché una cosa de esa y no creo que dé resultado. Entonces ahí me di cuenta que tenía ignorancia de la palabra de Dios. Porque le digo, hermano, yo no me estoy poniendo como ejemplo, simplemente te estoy diciendo que en esta ciudad y en otras ciudades, y en cada ciudad, hay hombres consagrados para Dios, con mucha experiencia. ¿Cuánto lo creen? Y esos hombres, orando y en la presencia de Dios, pueden resolver un caso. Amén. Eso es lo que Dios nos está diciendo. ¿Sí? Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y dice el versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponen para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Ahí estamos hablando de que yo no le puedo poner para juzgar un caso que se presenta en la iglesia del Señor, ¿no?, a alguien que recién entró a la iglesia, ¿sí? Porque esa persona es nueva, a lo mejor no conoce, pero ya hoy compartimos en la iglesia, en la radio con el hermano, y decía que Pablo fue preparado, ¿cuántos años, hermano? 3 años más 14, ¿sí? Bueno, es lo que encontramos en la Biblia, quizás más tiempo, ¿no? Mire, hermano, lo que fue preparado, O sea que varios añitos
fue preparado. Entonces, hermano, ese es el tiempo que Dios nos ha estado dando, para que tengamos nosotros la posibilidad de ser útiles en la obra de Dios. Qué glorioso, hermano. Amén. Qué poderoso, hermano, el poder hacer eso. Y decía el hermano hoy, qué bueno que es estar dispuesto para hacer eso. Porque el Señor quizás nos ha dado una experiencia gloriosa y hay hermanos que están necesitando. Amén. Por eso, hermano, quiero aquí hacer un breve lapso y invitarles a los hermanos. Hacemos reuniones ministeriales todos los lunes y hacemos de diferentes denominaciones, o sea, interdenominacional. A la denominación que usted pertenezca y le está sirviendo al Señor, puede participar en nuestras reuniones de ministerio. Y creemos también entonces que allí, como nos dice la palabra, en la multitud de consejeros va a estar la victoria. Amén. Tenemos una victoria entre nosotros. Gracias a Dios, nuestra hermana Victoria. Pero cuando allí la Biblia está hablando, quiere decir que cada uno de los ministerios puede dar un consejo, ¿sí? Así que, hermano Oscar, faltó el día lunes, pero el próximo lunes les recordamos que le esperamos. Entonces va a ser muy útil, amén, lo que él puede aportar, y también va a ser útil lo que él puede escuchar, ¿sí? De esa manera entonces el Señor prepara. Y por eso nosotros creemos que en el consejo ministerial, o sea, ahí se integran todos los ministerios, los 5 ministerios. ¿Sí? Nosotros no hablamos, sino que vamos más allá de un consejo pastoral. ¿Sí? Porque el consejo pastoral solamente de un ministerio, y el resto de los ministerios, y los apóstoles, y los profetas, y los evangelistas, ¿sí? Y los maestros. O sea, cuando nosotros hablamos, hermanos, en ese punto, debemos interpretar en forma inclusiva, o sea, que todos puedan participar, y ahí va a salir la multitud de consejeros. Yo creo que, hermano, este tema, antes que parta con el Señor, voy a ver, hermano, voy a ver, porque no solamente que va a ser una gloria para el Señor, sino que va a ser una ayuda para la justicia terrenal. Porque va a decir, ¿cómo estos cristianos, en vez de traernos a nosotros sus problemas, resulta que ellos entre ellos resuelven? Y después continúan todos unidos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Claro, porque si el hermano que va a venir a estar, por ejemplo, en un conflicto matrimonial, va a venir el hermano con sabiduría de Dios y va a dar el consejo para el hombre y va a dar el consejo para la mujer. ¿Sí? Entonces, y si hay un conflicto de intereses, por ejemplo, que un hermano le defraudó a otro hermano, ¿sí? Viene el hermano y dice, pero hermano, aquí la Biblia dice tal cosa. ¿Y tú cómo vas a actuar? ¿Conforme a lo que dice la Biblia o conforme a tu criterio? Gracias, hermano, por la ayuda. Entonces, cuando yo actúo de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿podemos tener victoria o no? Amén. Podemos tener victoria. Podemos tener, hermano, y podemos gozarnos en el Señor. Porque, vamos a ir un poquito más, porque le digo de esta manera. Dice la palabra. El versículo 5 dice el apóstol Pablo, para vergüenza lo digo, pues no hay entre ustedes sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. ¿Cuántos creen que puede haber sabio, hermano? Porque estábamos viendo que el apóstol Santiago dijo que al que le falta sabiduría, gracias, hermano, Dios le recompense por el vaso de agua. Dice entonces, para vergüenza lo digo. Mire, hermano, cómo hablaba el apóstol del Señor. Y a veces, hermano, no nos debemos, porque Dios en el amor del Señor nos quiere corregir, eso es todo. ¿Amén? Y nos quiere instruir el Señor. Y a veces es preferible nosotros que el Señor nos vaya corrigiendo y nos vaya... ¿Usted qué prefiere? Me dijo un día mi mamá, o sea, nos decía a nosotros, ¿qué quieren ustedes? ¿Que le corrija yo o que venga un vecino y le haga pasar vergüenza? Entonces nos callábamos todos y decíamos, bueno, la verdad que
que preferíamos que papá nos corrija. Entonces, dice aquí el apóstol, para vergüenza lo digo, pues que no hay entre ustedes sabio ni aun uno que pueda jugar entre sus hermanos. Y ahí entonces comienza a analizar, hermano. Dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Y nos dé la fortaleza para confiar en su palabra. ¿Cuántos creen, hermano? Que si yo actúo de acuerdo a la palabra, Dios me va a guardar. ¿Sí? Yo me dio un día para hacer un juicio, porque yo creía que tenía derecho también. Gracias a Dios estudié también abogacía y tenía derecho. Sin embargo, cuando me iba para hacer, hasta la persona del juzgado me dio plata. Me dice, vaya y haga la denuncia. Y en el camino me dijo el Señor, mientras yo esperaba para el colectivo, me dice, ¿en quién estás confiando? ¿En el juez o en mí? Y ahí, hermano, ¿cuál sería la respuesta de usted? No, pero vos que te está hablando, no. Es que nosotros tenemos la palabra, y la palabra es para quién. La palabra es para todos, hermano. Amén. Si el Señor me dice a mí, le dice a usted también. Gloria a Dios. Dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta que ustedes tengan pleito entre ustedes mismos. O sea, delante del Señor, hermano, tener ese tipo o sea, ir a confiar delante de un juez incrédulo, ya es una falta, hermano, delante del Señor. Porque Él quiere que confíe en quién. En Dios. ¿Y quién es nuestro abogado? Amén. Abogado tenemos. Gloria a Dios, hermano. Y es un abogado que no pierde ni un caso, hermano. Gloria a Dios. Y dice, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta que ustedes tengan pleito entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? El Señor nos pide, hermanos, si estábamos hablando de que por causa de Cristo tenemos que sufrir, ¿sí? Y tenemos que, es necesario que a través de muchas tribulaciones. ¿Qué prefiere usted, ganar un juicio acá en la tierra o ganar algo acá o entrar en los cielos? Seguramente que va a ser muy fácil, va a decir, no, yo quiero ganar el juicio acá en la tierra y encima irme al cielo. No es así, hermano. Hay ese que tenemos que perder, hermano. Y el Señor dice que el que pierde su vida, aleluya, ¿sí? La ganará. Amén. Por causa mía. ¿Así, hermano? Por causa del Señor. Mátenme. Si el Señor te deja, me va a matar. Voy a perder la vida, pero me voy a ir con el Señor. Entonces, vamos a ir culminando, hermanos, en los minutos que nos restan. Dice así. Por cierto, dice el apóstol, es una falta ya que entre ustedes tengan pleito. Ya delante del Señor ya es una falta, hermano. Yo que la palabra dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le pasa? ¿Le he contado? Amén, hermano David. Ya estamos en pecado, o sea, ya estamos en falta. O sea, acá delante del Señor, tener un pleito con un hermano, con él, ya es una falta. Encima llevarle a un juez incrédulo que te resuelva algo, porque tener a Jesús, hermano, es tener la vida, ¿sí? Y el que no tiene a Jesús, que está en muerte. O sea, yo me voy a pedirle a un muerto. Vengo, Señor muerto, que me ayude a mí, que soy vivo, hijo del Rey de Reyes, que me ayude a resolver una causa. Es vergonzoso, hermano. Por eso que el Pablo dice, a ustedes yo les estoy diciendo que tengan un poco de vergüenza. ¿Me entienden? Es fuerte, hermano. Pero nosotros queremos ser enseñados. Amén. Y queremos ser, hermano, que glorifiquemos el nombre de Dios. ¿Cuántos quieren glorificar el nombre de Dios? Y quizás, hermanos, tengamos que perder. Por eso decían que nuestros hermanos en el tiempo pasado, dice que ellos perdían todo, hermano. Les robaban, o sea, le quitaban sus bienes, se iban y, por supuesto, ellos estaban a punto de perder la vida. ¿Qué perder su casa, perder sus bienes? Para ellos no era nada. Y así nuestros hermanos en la China, le enviamos saludos a nuestros hermanos, ellos dicen, ¿cómo es que ustedes, hermanos de Occidente,
se están peleando entre ustedes a ver quién tiene el mejor coche. Gloria a Dios, porque el hermano dice que consiguió el repuesto para su auto importado. Gloria a Dios. Pero nosotros no podemos estar discutiendo entre nosotros, decían los hermanos de la China, a ver quién tiene la mejor casa, quién tiene el mejor coche, quién tiene el mejor empleo. ¿Saben lo que nosotros estamos pidiendo? Decían nuestros hermanos de la China. Nosotros estamos pidiendo simplemente que nos apoyen en oración porque queremos seguir predicando. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así como decía el hermano José Luis, vamos a ir a la plaza también. Amén. ¿Sí? Vamos a ir acá, primero la placita, que hay como 5 plazas acá cerquita, pero después vamos a ir a la plaza más grande. ¡Qué grande el Señor, hermano! ¿Me entiende, hermano? Vamos a ir terminando entonces, y dice, ¿por qué más bien no sufrir el ser defraudado? Pero mire lo que dice el 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. A veces, hermanos, tenemos que dar delante del Señor para que Él pueda glorificar su nombre grandemente. Y si nuestros hermanos en tiempos pasados ellos sufrieron, ¿sí? Sufrieron persecución, sufrieron maltrato, sufrieron cárceles, no tenían hambre, no tenían que comer. ¿Y cuántas cosas, hermano? Dice que andaban desnudos, dice. Hambre no tenían. Tenían diferentes situaciones, hermano. Por eso es que uno puede entender la carta del apóstol Pablo cuando le escribe a su hijo Timoteo y le dice, ustedes nos queden atrapados en doctrinas que no tienen en cuenta la piedad, sino que ustedes agradezcan a Dios si ustedes tienen sustento y abrigo. Imagínense, hermano, en un momento de frío, ¿sí? Cuando alguien le ofrece allí un té caliente o una sopa, y un abrigo. Y hoy en el mundo, hermanos queridos, hay mucha necesidad. Por eso agradezcamos aquí lo que estamos. Tenemos un techo, tenemos comida, tenemos que podernos, pero hay muchísimas personas en el mundo que no lo tienen. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Vamos terminando. Entonces le pregunta al final, ya para ir terminando el apóstol este tema de los litigios delante de los incrédulos. Ustedes no saben que los injustos no van a heredar el reino de Dios. No le erren, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿A quién le estaba hablando el apóstol Pablo? A la iglesia. Amén, hermano. Entonces dice el versículo 11, y vamos terminando con esto, dice, y esto era alguno. Erais, o sea, quiere decir tiempo pasado. ¿Cuánto de estas cosas que dice éramos nosotros? En medio de todo, creo que teníamos. Aquí dice, ¿no? Éramos fornicarios, éramos idólatras, éramos adúlteros, afeminados no. Pero quizás otras cosas lo habíamos practicado, hermano. A uno dice, bueno, yo no me junto con los borrachos, dice. Sin embargo, igual toman. Los estafadores, y ninguno de ellos se va a heredar el reino de Dios. Pero ahí el apóstol le dice, ustedes eran algunos de estas cosas en tiempo pasado, ¿sí? Ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. O sea, cuando ellos se acercaron a Jesús, ¿qué hizo el Señor? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Amén, hermano.
y por el Espíritu de nuestro Dios. Tenemos un momento de oración, hermano. Oramos en este momento para pedirle al Señor que nos dé sabiduría y que podamos confiar plenamente que tenemos un juez sobre todo y que tenemos también un abogado. Amén. Y de esa manera estaríamos colaborando y glorificando el nombre del Señor. Quizás por ahí, hermanos, seguramente algún bien material vamos a tener que perder. Pero es preferible perder eso y no perder la salvación. ¿Entiende ahora por qué hablamos también de la salvación? Entonces, porque es necesario que, dice, cuando el Señor Jesús dijo allí que uno puede perder muchas cosas. Pablo dijo, y lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuánto quieren ganar a Cristo? Hermanos, muchas veces vamos a tener que optar. Amén. Y el Señor va a decir, así que para vos es muy importante esto. Yo voy a ver cómo voy a tratar con tu vida. Un día me decía mi cuñada, antes de llegar al Señor, allí con mi hermano, decía, lo que yo no sé si voy a poder soportar es que Dios me toque a uno de mis hijos. Recuerdo un día cuando veníamos viajando, le traía a mi sobrina enferma y Dios glorificó su nombre. O sea, lo que ella no quería pasar, porque se le opuso a Dios. Mire, hermano, entonces, que el Señor nos ayude. Amén. ¿Puede usted repetir? Amado y soberano Dios, reconozco, Señor, que solamente en ti y a través de tu Espíritu Santo, Señor, yo puedo interpretar correctamente tu glorioso Evangelio. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque muchas veces actúo injustamente y esto delante de mis hermanos. Señor, que a partir de ahora yo tenga, Señor, la esperanza, yo tenga la convicción plena, Señor, de que tu Hijo, quien murió en la cruz por cada uno de nosotros, es nuestro abogado fiel y que delante del Padre podemos ser justificados en el nombre del glorioso Salvador de nuestras almas. Amén y amén.